9:05 de la mañana, Pello Chandiano, portavoz parlamentario de Euskal Herria Bildu. Kaixo, egunon. Egunon. Empecemos por la comisión bilateral. Insuficiente, parcial, llega tarde, no está a la altura de las expectativas creadas. Fue la primera valoración por parte de Euskal Herria Bildu. ¿Qué resultado hubiera sido suficiente, completo y a la altura de las expectativas? Pues la transferencia de lo que se prevía que se tenía que transferir, ¿no? La gestión económica de la seguridad social. Yo creo que es evidente que no se han cumplido las expectativas. El propio gobierno ha generado unas determinadas expectativas con respecto a esta comisión bilateral y es evidente que no se han cumplido, ¿no? Tenemos algunas cuestiones que se han transferido o que se ponen en camino, pero otras que claramente no vienen, ¿no? En el ámbito de las políticas pasivas de empleo es evidente, ¿no? La prestación por desempleo no está y hay cuestiones que quedan para los siguientes meses. Por lo tanto, yo creo que esto queda por debajo de las expectativas que se han generado. Lo cual nos tiene que llevar a una reflexión, y es que tenemos una dinámica que no funciona, ¿no? Esto de que reunión tras reunión y tratamos de arrancar determinadas transferencias al gobierno, pues es un esquema que no funciona. Igual ha llegado el momento de hacer un análisis un poco más estructural, porque esto no es cuestión de un departamento o un ministerio o una determinada persona que en estos momentos pues pone freno a una determinada transferencia. Esto es algo estructural. Aquí se ha producido una involución en los últimos 40 años, hay un estatuto incumplido en 46 años y hay muchos calendarios. Este es el enésimo que se ha incumplido o que está en vías de no cumplirse, ¿no? Empezamos la legislatura con la legislatura española con el compromiso del gobierno de transferir las 30 transferencias que faltan. Se han transferido 6, hay una que ya está anulada, se prevén que se transfieran 4 de aquí a final de año, pero en el mejor de los casos pues esto supone un tercio de las 30 transferencias que faltan por transferirse, ¿no? Por lo tanto, el enésimo calendario que no se va a cumplir. Entonces, yo creo que ha llegado el momento de hacer una reflexión. Tenemos una relación bilateral con el Estado que no es efectiva. Tenemos que reformular esa bilateralidad con el Estado y eso supone dar un salto y definir un nuevo estatus jurídico-político que nos dé mayores garantías de que se cumpla nuestro autogobierno. Es decir, para H. Bildu lo sucedido en Madrid el otro día marca un antes y un después. El antes y el después lo tiene que marcar el momento que estamos viviendo en Madrid. Y esto lo hemos manifestado públicamente. Lo que ha sucedido con el caso Cerdán, la situación que se ha creado, la crisis que hemos visto en Madrid, tiene que marcar un antes y un después. Y ya no es suficiente con decir que pues lo que estamos haciendo es poner freno o impedir un escenario que es peor que el actual, ¿no? No es suficiente con eso, hay unos compromisos que hay que cumplir y hay que acelerar el paso y hay que aprovechar este momento y esta legislatura pues para, entre otras cosas y sobre todo, abrir el debate en torno a la plurinacionalidad del Estado, y eso nos tiene que llevar a plantear el debate sobre un nuevo estatus jurídico y político, en este caso para los 3 territorios, que defina un nuevo fondo de poder, que defina nuevas garantías, que nos reconozca como nación y que un ejercicio que tiene que servir para abordar un proceso de regeneración democrática en el Estado, que pasa por dar una solución democrática a la cuestión plurinacional. Vamos por partes. Sí. Lo dejaba caer en la respuesta, pero ¿usted no comparte entonces esa crítica desde el Partido Nacionalista Vasco, desde el Partido Socialista, a Sumar, a Yolanda Díaz, a su ministerio, de falta de voluntad? De hecho, llegaron a decir sus portavoces parlamentarios, el del Partido Nacionalista Vasco concretamente, que a veces la izquierda era más jacobina que la derecha en España. Bueno, pero la experiencia de los últimos 46 años es que han pasado todo tipo de gobiernos, todo tipo de mayorías, y ha habido un proceso involutivo que ha erosionado nuestro autogobierno y lo ha dejado mutilado en términos estratégicos. Esto es un diagnóstico que lo hace el propio gobierno vasco. Por tanto, no ha sido la cuestión no es una determinada persona o un determinado ministerio. Es una cuestión estructural. Ha
ha habido una involución de ese régimen del 78 que ha dejado el actual autogobierno como lo ha dejado, mutilado y estratégicamente condicionado. Esa es la situación que tenemos. Entonces, eso nos lleva a una relación con el Estado que no es efectiva, no es una bilateralidad efectiva, y por lo tanto estamos a merced de este tipo de dinámicas. Yo creo que el Estado le ha cogido un poco la medida del PNV en este sentido, porque esa reunión es bastante significativa. Expectativas que no se cumplen, enésimo calendario que no se cumple, y después pues se introduce un tema que no tiene nada que ver con la Comisión Mixta de Transferencias, como es el caso del talgo, y la participación de la SEPI en la operación talgo, que es una buena noticia. Pero yo creo que es una cuestión que no se puede mezclar con las transferencias que faltan en el Estatuto de Gernika, ¿no? O sea, son dos cuestiones muy diferentes que hay que diferenciar y que no se pueden mezclar. Entonces, primera reflexión, si el PNV pretende abordar esto, como es el cumplimiento del Estatuto de Gernika, por ejemplo, y otras cuestiones, en términos netamente partidistas, pues esta dinámica yo creo que no tiene solución. O sea, nos vamos a ver en esta dinámica permanentemente, ante calendarios incumplidos y demás. Si empezamos a funcionar en modo de país y sumamos voluntades y fuerzas, porque, bueno, pues tenemos un gobierno español que depende de quien depende, ¿no? Y unos apoyos parlamentarios que hacen sostener este gobierno. Si planteamos, tanto el PNV como H. Bildu, y otras fuerzas de otras naciones, una reflexión compartida, que es que hay que aprovechar esta legislatura para abordar una agenda democratizadora que reconozca la plurinacionalidad del Estado, que dé cauce al reconocimiento de nuestro carácter nacional y plantee la posibilidad de definir un nuevo estatus político, pues entonces yo creo que vamos a ser mucho más efectivos, mucho más eficaces en defensa de los intereses de este país. Entonces su alternativa es la bilateralidad efectiva, mencionaba. Sí. ¿Esto cómo se consigue? Y añado el elemento ante un gobierno que se encuentra con muchísimas dificultades para seguir en el Palacio de la Moncloa. Pues haciendo que el bloque que sostiene esta investidura no sea circunstancial y planteando una agenda realmente democratizadora sobre un mínimo común. Y yo creo que ese mínimo común se puede definir en términos nacionales, ¿no? Tanto con el PNV como con Junts, como con RC y demás, ¿no? Que es abordar el debate de la plurinacionalidad del Estado. Es decir, dar una solución democrática y democratizadora a la cuestión territorial, a la cuestión de la plurinacionalidad. En nuestro caso, en la Comunidad Autónoma Vasca, eso consiste en aprovechar este momento para definir un nuevo estatus político que reconozca nuestro carácter nacional. ¿Y en qué punto está ese nuevo estatus? ¿Está parado? ¿Está en stand-by? Seguimos hablando, seguimos interlocutando, dialogando, pero yo sí diría que por parte del nuevo presidente del PNV pues ha habido un intento, yo creo que ha sido evidente, ¿no?, públicamente, por enfriar expectativas. Y aquí queremos hacer un llamamiento, un análisis, ¿no? El escenario posible de cara al futuro, ante un adelanto electoral o incluso si se agota la legislatura, pues ya sabemos el que es, ¿no? Yo creo que es evidente que estamos viviendo una revolución de la extrema derecha y eso va a tener un efecto en términos políticos e institucionales, antes o después, en el Estado español. Ante ese escenario, es importante también, ante ese escenario, aprovechar este momento y esta ventana de oportunidad, porque tenemos que poner pie en pared. Porque desde nuestro punto de vista, la cuestión nacional y la ofensiva contra los derechos nacionales de las naciones dentro del Estado va a ser la punta de lanza de la agenda reaccionaria de la extrema derecha. No hay más que leer la ponencia del Partido Popular, aprobada en su último congreso, o la entrevista que ha dado Aznar en El Mundo recientemente. Eso es lo que viene, eso es lo que hay. Frente a eso, ¿qué hay que hacer? Pie en pared. ¿Y eso en qué consiste? Hacer un pacto de país y aprovechar esta legislatura para plantear un nuevo estatus jurídico y político que nos reconozca como nación y desde ahí plantear
pues, ¿cuál tiene que ser la solución, ¿no?, frente a esa ofensiva de la extrema derecha? ¿Y por qué no se plantea ya, si ya se había llegado lejos en un acuerdo entre el Partido Nacionalista Vasco, entre el Partido Socialista y EH Bildu? ¿Es Aitor Esteban, el nuevo presidente del PNV, el que está retrasando, el que está posponiendo que se den pasos, que se hagan públicos los acuerdos? Pues no será porque EH Bildu no insista tanto en público como en privado en que hay que aprovechar el tiempo y esta ventana de oportunidad, y que vamos contra reloj, que la legislatura es muy precaria. Yo creo que todos somos evidentes, todos somos conscientes de eso, y que no se puede descartar un adelanto electoral. Por lo tanto, hay que aprovechar el tiempo, y nosotros lo tenemos absolutamente claro. Bueno, ha habido cambios en el Partido Socialista Obrero Español. Bien, nosotros ya hemos hecho llegar una reflexión al Partido Socialista Obrero Español y al Gobierno español, tanto en público como en privado. Es cambio de pantalla, paso de pantalla. No es suficiente con hacer lo que estamos haciendo, es evidente. No avanzar es retroceder. Por lo tanto, el tiempo que reste de legislatura, y esperemos que la legislatura se agote, hay que aprovecharlo, y es el momento. Y esto, pues, nos interpela a todos y a todos. Nosotros y nosotras lo tenemos absolutamente claro. Esta es la prioridad en esta legislatura. Inestabilidad política en España, en parte, solo en parte por el tema de la supuesta trama Santos-Cerdán. No sé, antes de nada, ¿usted conocía al empresario, a Antxon Alonso? Ya Arnaldo Otegi ya habló de él en su momento. Yo he estado una vez con él, y vino en representación de una empresa que es Forestalia, porque Forestalia tenía un proyecto de una línea de alta tensión desde Aragón hasta Gatica, y esa línea atravesaba muchos municipios gobernados por H. Bildu. Entonces, Forestalia tenía interés de reunirse con H. Bildu. Bueno, Antxon Alonso acudió a esa reunión en representación de Forestalia. Yo no lo conocía y no recordaba incluso su nombre cuando salió el caso y demás, ¿no? Ese es el único contacto que he tenido con él. Nosotros lo que hicimos llegar a Forestalia en aquella reunión es que no estamos de acuerdo con ese proyecto, evidentemente. No ha ejercido con usted, por lo tanto, de intermediario político. Ninguno. Vienen deslizando también que toda la trama Cerdán es una operación de la derecha para tratar de que caiga el gobierno. ¿Significa esto también que todavía siguen creyendo en su inocencia? Aquí hay indicios de corrupción y es evidente. Y luego, oye, que actúe la justicia, y está, por supuesto, la presunción de inocencia, ¿verdad? Pero y ante esto lo que decimos es que tolerancia cero, y que hay que llegar hasta el final, caiga quien caiga, caiga quien caiga. Tolerancia cero contra la corrupción, porque estamos hablando de una cuestión que es gravísima, máxime en un contexto de crisis política como la que estamos viviendo y el auge de la extrema derecha. En plena revolución de la extrema derecha, esto no es una cuestión que se pueda relativizar. Esto daña de forma muy acusada la credibilidad del sistema político, lo cual es un problema de primer nivel en estos momentos, que puede tener consecuencias devastadoras. Dicho eso, es evidente también que la cosa no se ciñe a eso. Aquí hay un intento por parte de muchos poderes del Estado por plantear una especie de golpe de Estado blando para tumbar al gobierno Sánchez. Y esto es evidente. Aquí faltaba la conferencia episcopal y ya ha salido. Por lo tanto, esto es así. Una cosa no quita la otra, y tenemos que ser conscientes de que efectivamente pues esto es así. Y ante eso pues hay que plantear una actitud desde nuestro punto de vista responsable, que es tolerancia cero, pero a la vez pedirle a Sánchez y al gobierno español, bueno, que haga sus tareas internas de depuración y demás, pero a la vez que plantee una agenda realmente regeneradora y democratizadora de lo que tiene que ser el régimen del 78, porque la corrupción es consustancial a ese régimen. Sobre el euskera, hoy en la Unión Europea se debate su oficialidad, a no ser que los diferentes países hagan pasapalabra, que también ha sucedido en otras ocasiones. ¿Qué expectativas tiene usted? Bueno, pues vamos a limitar un poco las expectativas, porque ya tuvimos, ¿no?, una primera experiencia la vez anterior. La oficialidad del euskara en las instituciones europeas es importante por muchos motivos. A nivel simbólico, va a tener un efecto también en determinadas legislaciones europeas, y además puede ayudar a generar una corriente que nos sirva pues para aquí en el país pues plantear los saltos que necesitamos en la política lingüística, pero no va a ser el elemento central que nos vaya a solucionar cosas como la última sentencia del Tribunal Supremo
tumbando pues, artículos importantes de la ley municipal. Por lo tanto, está bien que persigamos ese objetivo, nosotros estamos trabajando discretamente en ello, pero no es la cuestión fundamental en lo que tiene que ver con el futuro de euskera en nuestro país. Han presentado una iniciativa para cambiar la ley de empleo público para que el tema de los requisitos lingüísticos en la SOPE esté blindado y no se sucedan los revés de los tribunales. ¿Han contrastado su iniciativa con el Partido Nacionalista Vasco? ¿Se ven yendo juntos en este tema esencial para ambos partidos? Desde el primer minuto. De hecho, la elaboración de esa propuesta en términos jurídicos se hizo de forma compartida, discreta, pero con técnicos y personas del entorno del PNV y técnicos que están en responsabilidades en diferentes instituciones de esta parte del país. Después hemos tenido un canal de diálogo permanente con el PNV. El PNV nos pidió tiempo, porque había cambios en el PNV, porque tenían dudas, porque no sabían qué hacer, porque estaban viendo la situación y demás. Ese tiempo ha pasado. Y lo que sabíamos es que el PNV estaba negociando otra alternativa con el PSE. Una negociación de la cual no nos hicieron parte y sabíamos que la iban a registrar en el Parlamento. Bueno, nosotros desde el principio, tanto al PNV como al PSE, le hemos planteado pues, un diálogo común para buscar una solución común. Incluso antes de llevar el tema al Parlamento, vamos a llevarlo de forma un poco más madurada. No ha sido posible. Entonces, nosotros lo que entendíamos era que ya es el momento de registrar esto en el Parlamento, de hacer un debate a calzón quitado de forma absolutamente normal. El Parlamento es para ello. Ayer Nerea Kortajarena lanzaba una pregunta públicamente directa al Partido Nacionalista Vasco sobre su determinación a la hora de presentar estas iniciativas. No se lo ha tomado muy bien Markel Olano, decía que estos son presiones, que se fomenta la división. ¿Algo que decir sobre esto? No lo sé por qué. No sé por qué. Lo que hacía Nerea Kortajarena era interpelar al PNV para que sea parte de la solución, junto con nosotros y junto con el resto de los partidos políticos que se presten a hacer este debate. Es una interpelación en positivo, constructivo. Evidentemente el PNV tiene que ser parte de la solución, igual que H. Bildu. Entonces, ¿qué demuestra esta sentencia del Tribunal Supremo? Que esto efectivamente es una ofensiva judicial, social y política contra el euskera. Y esto parte de una iniciativa de Vox. Por lo tanto, hay un impulso de la extrema derecha. Repito, la cuestión nacional y los derechos nacionales van a estar en el frontispicio de la agenda reaccionaria de la extrema derecha. Por lo tanto, hagamos un análisis porque esto es lo que viene. Frente a esto hay que poner pie en pared. Y es una invitación al PNV para empezar a reaccionar, porque de nada sirve decir que estamos tristes, ¿no? Como dijo la portavoz del gobierno, porque no es propio de una portavoz de un gobierno decir, no, sale una sentencia que tumba artículos fundamentales de una ley fundamental, es decir, está tocando el núcleo de nuestro autogobierno. No basta decir que estamos tristes y que pues que hay que analizar la situación está clara, hay que reaccionar y hay que reaccionar a la altura de la gravedad de la situación. Esto es lo que estamos diciendo, nada más. Otegi calificaba a estos jueces de nostálgicos del viejo régimen, de euskarafobos. Con este diagnóstico parece difícil pensar que una nueva ley esquive a los tribunales. Aquí una cuestión. La proposición de ley que vamos a trabajar en el Parlamento, hay dos propuestas, una del PNV y la otra. Esto no tiene nada que ver con la ley municipal. Estamos hablando de otro tema. Estamos hablando del sistema de perfiles lingüísticos. Hoy le escuchaba a una portavoz del PNV decir que no, que ya estamos reaccionando porque vamos a debatir una ley. Es que esa ley que vamos a debatir no tiene absolutamente nada que ver con esto. Porque la ofensiva judicial es integral y trasciende el tema de los perfiles lingüísticos. Aquí lo que ha tumbado el Tribunal Supremo es la posibilidad de dar prevalencia al euskera en el funcionamiento de la administración local y de que el euskera tenga una posición prevalente en la relación que tiene la administración local con la ciudadanía. Esto es lo que está tumbando. Por lo tanto, no tiene nada que ver con eso. Dos asuntos más. ¿Se imagina una Torre Pacheco en Euskadi? Bueno, algo de eso hemos visto recientemente, ¿verdad? En Hernani, concretamente. Por lo tanto, estamos ante una revolución de la extrema derecha, que tiene una dimensión político-institucional. En ese sentido, España hoy es una salvedad en el contexto europeo, incluso occidental, pero las encuestas dicen lo que dicen, pero tiene una dimensión cultural. Por lo tanto, no estamos exentos de eso. Entonces, aquí hay que hacer un diagnóstico correcto de la situación. Hay dos elementos fundamentales que describen la situación. Una es esta,
una auténtica revolución de la extrema derecha? Y dos, ¿cuál es la situación de esta pequeña nación, de esta vieja nación, en un contexto histórico como este, frente también a una revolución de extrema derecha? Esto exige de una reacción nacional de escala. Y esto yo creo que va a ser el elemento fundamental que va a pivotar el curso político que viene. No voy a adelantar más cuestiones, pero a partir de septiembre aquí tenemos que pasar de pantalla. Así no se puede seguir. Yo tengo la sensación, y yo creo que cada vez más sectores sociales y políticos tienen la sensación de que estamos avanzando poquito a poquito, sí, pero en una rotonda. En una rotonda. Entonces, hagamos un análisis correcto de la situación histórica, de cómo está este país, esta pequeña nación en esta coyuntura histórica, y planteemos la reacción a escala que necesitamos y la política, por lo tanto, en consecuencia, que necesitamos para articular esa reacción. Un tema concreto. Ayer la Diputación de Vizcaya dio más detalles sobre el túnel subfluvial que va a unir las dos márgenes de la ría. Desde Euskal Herria Bildu, bueno, siempre se han mostrado reticentes a este proyecto. ¿Cuál es su alternativa ante problemas de circulación que cada mañana aquí en Boulevard repasamos, que dejan el puente de Rontegui, la avanzada, la 8, con muchas dificultades para las carreteras? Más pues políticas de adaptación y mitigación climáticas. Porque no se puede estar diciendo que estamos en una situación de emergencia climática, con todo lo que se supone, y seguir apostando por un modelo de desarrollo que es el que nos ha traído a esta situación. O sea, es ampliamente conocido, hay suficiente literatura científica para plantear que tenemos que reducir el uso del vehículo motorizado privado, y que, por lo tanto, el desarrollo urbanístico y la reorganización urbanística pasa por disminuir el uso de esta infraestructura. Según la propia Diputación de Vizcaya, va a aumentar el uso del coche privado. Entonces, no se puede decir una cosa y la contraria. O sea, si estamos comprometidos con la crisis climática y estamos diciendo que tenemos que aplicar políticas de adaptación y mitigación al cambio climático drásticas, pues entonces hay que actuar en consecuencia. Y esto va exactamente en dirección contraria, ¿no? Entonces, pues habrá que tomar decisiones en ese sentido. Un último asunto, tal vez para redondear la entrevista. El otro día, esto viene a colación de que pasamos de pantalla, la extrema derecha amenaza. El otro día, en una entrevista de Joseba Sarrionandia en la revista Alea de Araba, lanzaba una reflexión, que seguramente es más completa, pero dejaba una frase en relación al euskera y decía Sarri: a ver si los de Vox toman el gobierno, lo prohíben y todos empezamos a hablarlo. ¿Existe la tentación de pensar que un gobierno de ultraderecha alentaría también un despertar nacional lingüístico? Sí, pero bueno, lo de cuanto peor, mejor, no me parece que sea la mejor receta. Y si puede haber alternativas a eso, muchísimo mejor para todos y todas. Porque un gobierno de extrema derecha, repito, tiene una agenda reaccionaria diseñada, afecta a mucha gente, afecta a las mujeres, afecta a las políticas climáticas, porque esa agenda es negacionista en cuanto al cambio climático, y tiene sobre todo una agenda de confrontación total con las naciones y con los derechos nacionales. Entonces, ¿existe una alternativa a eso? Sí. ¿Estamos a tiempo? Sí. ¿Consiste en qué? En aprovechar esta ventana de oportunidad, en ser conscientes de lo que viene, de lo que estamos viviendo, y poner pie en pared. Eso es, yo creo, el plan A es eso. Consiste en eso, en hacer esto, para luego no arrepentirnos de lo que pueda venir por detrás. Y cuando venga, que nos pille preparados y preparadas. Que nos pille preparados y preparadas. En ese sentido, también, aprovechar esta ventana de oportunidad, yo creo que es una buena idea. En cualquier caso, en cualquier escenario posible, de lo que se trata es de no esperar que venga lo peor, sino aprovechar este momento y esperar que las cosas puedan ir a mejor. Elio Chandiano, portavoz parlamentario de Euskal Herria Bildu, eskerrik asko y a disfrutar ahora en las fiestas de Otxandio. Mi esker, soy.